Convicciones. Breves miradas a la verdad. En el espacio Convicciones presentamos las concreciones del Concilio Vaticano II, textos tomados de Iota Unum, de Romano Amerio. El aborto, evolución histórica de la doctrina, la formación del feto. Según la definición dada por la medicina legal, concorde con la del derecho canónico, el aborto es la expulsión del feto inmaduro. Se diferencia, por tanto, de la craneotomía, la embriotomía y otras operaciones obstétricas directamente occisivas para el feto, condenadas por la Iglesia en distintos decretos. Sixto V sancionó con excomunión a los realizadores y cooperadores del aborto, excepta matre, pero el Código de Benedicto XV levantó esa excepción. Hasta las revueltas de postguerra, todos los códigos europeos, incluso los promulgados bajo gobiernos de filosofía irreligiosa, sancionaban a la mujer que aborta y a todos los cooperadores del aborto. No se infligía pena por el aborto terapéutico, denominado interrupción del embarazo, dependiendo de un juicio médico. Todas las legislaciones civiles, reformadas después de la Segunda Guerra Mundial, han rechazado el derecho natural legislando el aborto, haciendo de él un servicio estatal y gratuito, y colocándolo inverosímilmente en la política de protección a la familia. Llegan incluso a imponer al médico la obligación de practicar el aborto a la mujer que se lo pida. El aspecto de la cuestión del aborto que aquí importa señalar es aquel en el que aparece la historicidad relativa del precepto moral. El juicio acerca de la licitud de un acto es la conclusión de un silogismo variopinto, en el cual la mayor es absoluta, la menor es contingente, y la tesis es una verdad en la cual lo contingente está inmerso en lo absoluto. En la materia del aborto, el silogismo se forma así: la vida del hombre inocente es inviolable. El embrión es un hombre inocente. Por consiguiente, su vida es inviolable. Por tanto, en el silogismo que decide de la licitud en un acto, hay una no pequeña holgura en la apreciación del hecho contenido en la menor. En este caso, lo es el punto de choque entre la ley y la elección práctica que el sujeto hace en el Iset Nunc de su obra. Es también el punto en el que los conocimientos científicos ayudan necesariamente a la valoración moral, estableciendo el hecho expresado en la menor. No es competencia de la teología establecer si el embrión puede o no puede caracterizarse como hombre, sino de la ciencia biológica. Esta, como cualquier otra ciencia, está subordinada a la teología, no porque la teología prescriba a la biología las tesis biológicas, sino porque de estas tesis, construidas en modo autónomo por la biología, se sirve en su propio orden la teología. En realidad, la teoría del aborto es un caso conspicuo en el que se evidencia la historicidad de las opiniones morales, sea genéticamente entre los hombres, sea en particular en la Iglesia. Varían las apreciaciones morales no porque sufran variación los principios, sino porque se perfecciona el conocimiento de los hechos sometidos a ellos. Los teólogos católicos pensaron durante siglos que el aborto del feto animado por el principio sensitivo, pero aún no por el racional, era lícito e incluso obligatorio en algunas circunstancias. El juicio acerca del status humanus, del embrión de mujer, estaba dictado por la teoría aristotélica de los tres principios de vida: vegetativo, sensitivo, racional,
de los cuales sólo el último confiere en acto al ser vivo la cualidad de ser hombre. Santo Tomás, sobre el homicidio, no hace un discurso especial sobre el aborto, y Dante enseña que el alma racional, la que hace ser hombre, reemplaza la sensitiva solo en el momento en el cual el cerebro al feto ha enriquecido. La Iglesia se separó de la filosofía natural de la época, enseñando con el dogma de la Inmaculada Concepción que la Virgen estuvo libre de la culpa original desde el primer instante de su concepción. Por consiguiente, había sido persona humana desde el principio. También Cristo tuvo el status hominis desde su concepción, y Santo Tomás nota expresamente que esto lo diversifica de la generación de los otros hombres. No menos que la teología dogmática se había separado de la filosofía natural dominante. El derecho romano, identificando al concebido como persona sujeto de derechos y asignando al feto un curator ventris, con la misión de representarle en juicio y tutelar sus derechos. La doctrina de la animación del feto en el 90º día comenzó a ceder después de la obra de Fienus, De Animatione Foetus, 1620, cuya doctrina fue promulgada y propagada por San Alfonso María de Ligorio. La embriología natural se encontró entonces conformada a la sobrenatural de Cristo y de la Virgen, y el aborto fue reconocido como delito en cualquier momento del embarazo. Un fenómeno singular que se presenta a quien observa en este punto el movimiento general de la nueva teología es que mientras en otro tiempo la teología se modelaba sobre la opinión de los filósofos naturales, sosteniendo la inocencia del acto abortivo, si ocurría antes de la animación por la que el animal se convierte en niño. Hoy, al contrario, los innovadores se oponen al consenso de los genetistas, que dan por demostrado el carácter inmediata e individualmente humano del concebido. Convicciones. Breves miradas a la verdad.